Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En este canal hemos hablado muchas veces de la necesidad de buscar la unidad de los comunistas. Y otras tantas veces se nos ha tergiversado, se nos ha dicho que abogamos por una simple unión por unión, que abogamos por una unión de izquierdas, y aunque hemos repetido 1000 veces que no es así, parece que todavía hay gente que sigue con lo mismo y tergiversándonos, y no, ni abogamos por unión, ni abogamos por una simple unión de izquierdas, ¿de acuerdo? Yo en mi primer libro, Tercera República, la tercera bala vencida, ya hablé acerca de la necesidad de la unión de los comunistas, pero sobre una base real y material, bien, que no se den en redes sociales, discusiones o debates entre comunistas o en otro, bueno, o en cualquier otro formato que no sea la base material en la calle, lo real, ¿no? En la práctica, ¿no? Y en busca de una síntesis organizativa que nosotros, que el Partido Comunista Unificado y Reconstituido, que tanto necesitamos los trabajadores, ¿bien? Y bueno, nosotros queremos dar voz a todas las organizaciones, partidos y demás que abogan por la unión de los comunistas y, como no, de la clase trabajadora. Entonces, hace poco, bueno, hace unos meses, la organización comunista española Unión Proletaria publicó un documento titulado Propuesta de Plataforma para la Unidad Obrera. Bien, y bueno, y desde Replaneta creemos que es muy necesario dar cobertura, dar difusión a este documento y escuchar la propuesta que tiene Unión Proletaria para todos los comunistas de España. Entonces, bueno, para eso hemos traído a Pepe Sánchez, militante de Unión Proletaria, que tiene un largo recorrido de militancia dentro del movimiento comunista español, el movimiento sindical y popular. Así que, bueno, Pepe, te voy a pasar a ti la palabra para que te introduzcas a la gente y, bueno, y puedas explicarnos un poquito quién eres y demás, bueno, lo que te apetezca decir. Bueno, yo sencillamente, muy buenas a todos, estoy encantado de estar, en nombre de Unión Proletaria agradecemos mucho esta invitación, ¿no? Y bueno, yo sé, bueno, como decías, soy un comunista, sencillamente, ¿no? Un comunista asturiano, ¿no? Y que ha estado desde el comienzo en Unión Proletaria, desde que se fundó en 2005, ¿no? Antes ya había pasado desde los años 80 por el Partido Comunista de los Pueblos de España, y después en el que tuvimos que luchar contra una desviación reformista, revisionista que tenían ese. Después estuve en el MAI, en el movimiento antiimperialista, ¿no? Allí ya también luchamos contra una tendencia teoricista y izquierdista, ¿no? Y después convertimos el MAI en Unión Proletaria en 2005, ¿no? Que ya tenía, el nombre ya decía las intenciones que tenía la organización directamente, ¿no? Tanto el trabajo teórico, lógico que se necesita, la formación teórica, como la unidad del proletariado que pasa inevitablemente por la necesidad del Partido Comunista, ¿no? Y después, bueno, estuve mucho tiempo dedicado al movimiento sindical, ¿no? Sigo en ello, ¿no? Pero bueno, fui durante años delegado sindical de la Corriente Sindical de Izquierdas, ¿no? En donde trabajo, que es en la administración pública, ¿no? Y bueno, no sé qué decir más biográficamente, ¿eh? He estado en muchos más movimientos, ¿no? En el movimiento vecinal, a lo largo de los años, primero en el movimiento juvenil, después y estudiantil, después en el movimiento vecinal, en el movimiento por la República, ¿no? Y también en las marchas de la dignidad también estuve implicado, ¿no? Que era un movimiento no como el 15M, sino un movimiento más obrero, ¿no? Realmente que el 15M, ¿no? Y bueno, hasta hoy que sigo intento seguir en la brecha, pero bueno, sencillamente me defino como un comunista marxista-leninista, ¿no? Nada más. Pues la verdad que es un placer de que estés en el canal, Pepe, porque es un tema que nosotros hemos insistido mucho y parece ser que desgraciadamente este tema, que debería ser un pilar, ¿no?, del movimiento comunista español, y no solamente español, sino me atrevería a decir internacional,
pues parece ser que se pasa muy por encima, ¿no? O sea, que no se trata, o sea, parece que hay una especie de lucha, ¿no?, entre partidos, cuando no se busca ni siquiera ni un acercamiento, ni una unidad, ni nada. Y así se ve que la clase trabajadora se encuentra actualmente desprovista, ¿no?, de esa herramienta clave que es el Partido Comunista, ¿no? Y así pues existen, no sé si hay más de 10 partidos comunistas, bueno, que se autodeclaran comunistas en España, ¿no? Lo que demuestra que realmente hay una desgregación enorme del movimiento comunista español, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos un poco con el documento, ¿no? Porque según tengo aquí documento y lo escribisteis, si no me equivoco, bueno, al menos aquí está publicado el 19 de diciembre de 2022. Nosotros la verdad que nos llegó hace unas semanas el documento, ¿bien? Pero bueno, aquí parece que está el 19 de diciembre. Es decir, es bastante reciente el documento y es muy interesante. Se llama, para la gente, para que lo busque, bueno, lo vamos a poner también el enlace en la descripción del vídeo, Propuesta de Plataforma para la Unidad Obrera. Y os recomiendo que lo leáis. Vale, así podéis entender todo lo que vamos a hablar en esta entrevista y nos vamos al menos mis preguntas están basadas bastante en lo que han escrito ellos, ¿bien? Así que bueno, Pepe, las primeras preguntas van a ser muy, muy generales, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir concretando un poquito. Así que, a ver, ¿qué es la propuesta de Plataforma para la Unidad Obrera de Unión Proletaria? Bueno, pues vamos a empezar un poco desde el principio. ¿Por qué surge esta propuesta? Pues surge realmente por una necesidad, ¿no? Y no es una necesidad nuestra, ¿no?, en particular, ¿no?, sino una necesidad social, realmente, ¿no? Tenemos que basarnos siempre en la realidad concreta, ¿no?, y como nos enseña nuestra teoría, ¿no? Y esa realidad concreta marca una necesidad realmente objetiva, ¿no? Y esta no es otra que la independencia política de la clase obrera. Es un fundamento básico, ¿no? El marxismo-leninismo, pues en su análisis científico, ¿no?, marca una misión histórica para la clase obrera, que es la revolución socialista, la dictadura del proletariado y del comunismo, ¿eh? Y hablamos ya de revolución socialista, que es un tema la revolución es un tema político, ¿no? La dictadura del proletariado es un tema político, porque es un tipo determinado de Estado, ¿no? Y el comunismo, bueno, que es otro modo de sociedad, ¿no?, totalmente opuesto al actual, ¿no? Y actualmente el proletariado no es consciente de ello, de esa misión histórica, ¿no?, porque aún no piensa de una manera independiente como clase, ¿no?, y menos aún como clase revolucionaria, pero objetivamente es clase revolucionaria, ¿no?, lo marca la historia, ¿no?, realmente, ¿no? Entonces lanzamos esta propuesta de plataforma para ir conformando algunas premisas básicas, ¿no?, para organizar y educar, concienciar a las masas obreras, ¿no? Y distingamos masas obreras de la población obrera, ¿no? Las masas obreras son las que están en acción, ¿no?, realmente, ¿no? Y pretendemos conseguir que se den los primeros pasos en esta tarea, en la organización y educación de las masas. Y para eso tienen que ponerse a la cabeza los comunistas y los obreros conscientes, ¿no? O sea, la parte de la clase que ya ha tomado conciencia de esa necesidad a través de la teoría y de la práctica, ¿no? Por mucho que muchos o algunas voces digan que ya representan al pueblo, incluso a la clase obrera, esto está fuera de la realidad. Realmente podemos observarlo a diario, que todas las clases y capas sociales, las fracciones de clase determinadas, etcétera, etcétera, tienen su política, tienen sus representantes políticos, tienen sus programas, tienen sus partidos, ¿no?, y realizan acciones políticas de clase, como clase, ¿no? En cambio, la clase obrera no. Ya hemos retrocedido tanto que actualmente la clase obrera no es una fuerza social, no es una fuerza ni social ni política. No existe esa unidad de clase, salvo puntualmente en alguna empresa que se pone a luchar por una cosa concreta, que se unen, ¿no? Pero no existe
una acción de clase, ¿no? Realmente, ¿no? Una unidad, ¿no? Para actuar en todos los frentes, ¿no? Porque ya veis que en cuanto se acaba un conflicto, se acaba la unidad, ¿no? No hay más, no va más para allá, ¿no? Se consigue esas necesidades vitales que tienen en ese determinado momento y se acaba la unidad. Entonces, ni tenemos representación, ni tenemos programa que llevar a cabo, ni objetivos y, por supuesto, evidentemente, ni partido político de la clase obrera. Entonces, el proletariado, como clase, no participa en la política, que es el fundamento de toda la lucha de clases, es una lucha política, decían nuestros maestros, ¿no? No entendido como todo es política, ¿no? Política es una parte, ¿no? Pero bueno, que lleva objetivo político, ¿no? Que en el caso del proletariado es a la revolución, que es un objetivo político, ¿no? La transformación del Estado, ¿no? En un Estado socialista. Y ahora mismo, como no participa en la política, actualmente es dependiente, permanentemente depende en la política tanto de los partidos burgueses como de los partidos pequeños burgueses, ¿no? De las capas intermedias intelectuales, ¿no? Y así pues se individualiza y tiene que ir a la rémora porque toda unidad, por ejemplo, cuando se clama por la unidad popular y tal, pero toda unidad no suma siempre, ¿no? Ahora hablando de esto que llaman de esa manera, ¿no? Sumar, ¿no? No suma siempre, a veces, muchas veces resta. Y el orden de los sumandos sí que puede alterar la suma, ¿no? O sea, si el proletariado va detrás de la pequeña burguesía, esa suma se altera de otra manera, ¿no? Si el proletariado va a la cabeza del pueblo, pues esa suma sí que suma, ya multiplica. O sea, a la cabeza la pequeña burguesía que vaya detrás de la clase obrera. Son cosas que consideramos muy importantes, ¿no? Y entonces los comunistas tenemos que ver esta realidad e intentar cumplir, ¿cómo decir? Nuestra obligación. Tenemos que cumplir nuestra obligación, que es darle un partido revolucionario a la clase obrera. Porque nosotros ya somos conscientes, ¿no? Teóricamente, en teoría, estamos ya educados en el marxismo-leninismo, ¿no? Y entonces tenemos que cumplir con nuestra tarea, que es esta, la de dar un partido político a la clase obrera. Pero claro, ese partido político no es solamente un partido político, ¿no? Es la unión del socialismo con el movimiento obrero. Y que en esa contradicción socialismo-movimiento obrero, el socialismo es lo prioritario, ¿no? Lo prioritario, porque el movimiento obrero sin socialismo no deja de ser un movimiento de reformas, ¿no? Pero con el socialismo, y entonces, ¿qué es lo prioritario? El partido. Eso no quiere decir que no se vaya a las masas y se trabaje con las masas para la formación. De eso se trata la plataforma, precisamente. Y no podemos seguir estando corriendo detrás de los acontecimientos, de los movimientos espontáneos, ¿no? Ni tampoco pregonar el marxismalismos sin ganar a las masas para el socialismo, ¿no? Por eso consideramos esencial organizar y educar a las masas sobre la base de su experiencia, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos? Una línea política, que es donde se dirime la lucha de clases, en la política, una táctica, una estrategia, un programa máximo, un programa mínimo, que muchos lo niegan, esto, ¿no? Si quieres hablamos después de ese tema, ¿no? Una línea de masas, ¿no? Que es cómo organizar y educar a las masas para la revolución, con todas sus mediaciones, con todos sus pasos intermedios, con todas sus acuerdos o sus concesiones, ¿no? Es eso, valorarlo, pero nunca renunciando a los principios, ¿no? Y echar el pulso en los tres ámbitos de la lucha de clases, el económico, el político y el teórico, ¿no? Es fundamental. Y en este sentido, la plataforma para la unidad obrera es una propuesta de unidad de acción, ¿no? Para los comunistas y para los obreros más conscientes, para que a través de las necesidades urgentes podamos empezar a unir el socialismo con el movimiento de masas, ¿no? Es fundamento, ¿no?
Y hay que saber, como nos enseñaba Engels, que las masas se mueven por sus necesidades vitales, ¿no? Hasta que van aprendiendo el socialismo y entonces ven el objetivo máximo en eso, ¿no? Una plataforma, planteamos una plataforma reivindicativa, una agitación, una propaganda y una acción política destinada a las masas obreras principalmente, para que empiecen a participar en la política, ¿no? Como clase, ¿no? Todo esto es la idea fundamental, ¿no? Y la idea, en el fondo de todo esto está la reconstitución marxista-leninista del Partido Comunista en nuestro país, ¿no? Está en el fondo de todo eso, ¿no? No sé, comenta No. lo que creas, ¿no? Sí, no, hay varias claves que has dicho, ¿no? Que parece que la gente en todos los países del mundo, porque hay muchísimos hispanohablantes que nos ven, que no residen en España, y también ocurre lo mismo, ¿verdad? De que la burguesía, la pequeña burguesía, incluso la aristocracia obrera, digámoslo así, tiene su representación política y esa representación política vela por sus intereses dentro del juego político, que no es más que parlamentarismo, la democracia burguesa, ¿verdad? Pero la clase trabajadora no la tiene. O sea, puede decir alguno, sí, pero hay partidos comunistas en los países capitalistas. ¿Vale? ¿Y cuántos de ellos realmente abogan por la revolución socialista? De palabra todos, pero en la práctica, que algunos me dirán, no, porque igual son muy chicos y demás. Bueno, de acuerdo, pero hay otros que son más grandes y ni siquiera trabajan realmente por la revolución socialista. Bien, y no digo únicamente en España, digo en todos los países capitalistas del mundo. Ojo, cuidado, que no se me tergiverse. Y no, al no tener ese partido comunista, ¿de acuerdo? Que no es más que, como decía Lenin, la organización superior de la clase trabajadora, el Estado Mayor, porque la lucha de clases es una guerra abierta y toda guerra tiene que tener su Estado Mayor, ¿verdad? Y la clase trabajadora no tiene, está desprovista de eso, de manera que lo único que nos queda es conformarnos con migajas. Pero, camaradas, nosotros no queremos migajas, queremos el pastel completo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante estas propuestas que a mí, como te he dicho al principio, me da pena que no sea actualmente un tema principal de lo que deberían estar hablando todos los comunistas hoy. Se está hablando de otras cosas y demás, de geopolítica, no sé qué, incluso de cómo debería ser ese futuro, no mundo socialista, sino mundo comunista y demás, y no sabemos ni siquiera cómo constituir un partido comunista realmente reconstituido, unificado, llamarlo como queráis. O sea, y eso a mí me da bastante pena. Y en vuestro documento, que va al hilo de lo que estoy diciendo ahora, vuestro documento decís lo siguiente, lo voy a leer tal cual. Unión Proletaria remitió a las direcciones de decenas de organizaciones obreras, tanto políticas como sindicales, una propuesta de plataforma para la unidad obrera. Y también el documento decís que, bueno, que no recibisteis un feedback, una recepción muy buena, ¿no? Por parte de esas organizaciones y partidos comunistas españoles. Entonces, yo te hago dos preguntas en uno. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Y por qué crees que hay ese, no voy a decir animadversión, sino más bien ese recelo hacia la unidad en parte de muchas organizaciones comunistas o partidos? Bueno, lo primero, al hilo de lo que estabas diciendo, es que muchas veces no se comprende que la revolución no tiene que hacerla el partido, ¿no? Sino la revolución la hacen las masas. Y el partido sí tiene que ser la cabeza de las masas. Y es quien lleva el socialismo al movimiento obrero. Pero son las masas. Y muchas veces nos enrocamos en no ganar a las masas, ¿no? Y nos enrocamos mucho. Mira, hay partidos comunistas en nuestro país, ¿no? Que muchas veces hablan de ir a la ofensiva, ¿no? Cuando realmente están a la defensiva. O estamos, ¿no? ¿Por qué negarlo? Estamos todos a la defensiva, queremos conservar nuestro nombre, preservar, todo lo que pasó nos ha llevado muchas veces a eso, ¿no? Todo lo que pasó en la Unión Soviética y eso, ¿no? La caída del socialismo y tal, nos ha llevado a esto, ¿no?
a enrocarse en la organización, y entonces no querer abrir de esa manera. Y muchas veces nos ha pasado, por la experiencia, que muchas organizaciones hablan del Partido Comunista, de la necesidad de reconstruir el Partido Comunista, ¿no? Algunos piensan que es en ellos donde se tiene que tal, que a nosotros no nos importaría el cambio de los nombres y todas esas cosas. Nosotros no estamos para eso, muchas veces decimos o dijimos más bien, ¿no? Que Unión Proletaria nació para desaparecer. Nació para desaparecer, ¿no? Realmente. Y entonces hemos estado luchando por la reconstitución del partido desde la fundación de Unión Proletaria, no, desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes. Después cuando se... Ya es que, bueno, fue un cambio de estrategias y de tácticas y de pensamientos realmente, ¿no? Porque uno de los fundamentos que tienen que tener los comunistas es aparte de la crítica, ¿no? Es la autocrítica también, ¿no? Y nosotros, bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido varios documentos de autocrítica, ¿no? Porque hemos, verdaderamente, que hemos intentado practicar la unidad de acción, la hemos hecho, otras organizaciones también, evidentemente, ¿no? Y en varias ocasiones, en concreto 2, también hemos practicado la unidad orgánica. Llegamos a tener la unidad orgánica y fracasaron. Las prácticas de unidad de acción, bueno, se siguen haciendo, ¿no? Pero claro, las enseñanzas de todo esto nos han llevado a plantear de esta manera las cosas, ¿no? Y el aprendizaje también de la formación permanente que tenemos marxista-leninista, que consideramos que es fundamental, ¿no? Siempre tenemos cursos de formación todo el año, absolutamente todo el año, generales y específicos, ¿no? Específicos de, bueno, muchas veces van surgiendo las cosas, ¿no? También hemos estudiado muchísimo, que nos ha dado también mucho bagaje para, sobre todo, enseñanzas, ¿no? Para que a lo mejor seguimos metiendo la pata, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí la experiencia histórica del socialismo, hemos estado mucho tiempo estudiando la experiencia histórica del socialismo para averiguar todo lo positivo y los errores, podríamos decir, que se pudieron cometer, ¿no? Que consideramos, evidentemente, que hay un 90% de positivo y por ser la primera experiencia en la historia que se ha hecho, ¿no? Y todo este bagaje de experiencias, ¿no? Es por lo que presentamos esta unidad de acción. Pero ¿cómo entendemos la unidad de acción? Que eso es importante, ¿no? Porque nosotros mismos también practicamos o hemos practicado, ¿no? La unidad de acción en llegar a un acuerdo con alguien, ¿no? Para ir a un movimiento, ¿no? Determinado, o fundar un movimiento, que muchas veces fundamos movimientos sin masas, no se sabe a veces pensamos que para qué, ¿no? O ir a un hecho concreto y entonces tenemos que ir todos de la manita, ¿no? A ese sitio, ¿no? Y ahora nosotros por la experiencia concebimos la unidad de acción de otra manera, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo ahora que se lleva mucho estas cosas? Como prácticas, ¿no? Es una práctica para la unidad orgánica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es necesario estar en el mismo lugar, porque muchas veces nos achacan, es verdad, nosotros somos una organización pequeña y hay otras organizaciones pequeñas, unas mayores y tal, ¿no? Pero bueno, que no dejan de ser pequeñas, las mayores, ¿no? Y que no son de masas generalmente, o que no tienen detrás masas, ¿no? Y que no es necesario estar en el mismo lugar, ¿no? Sino que los acuerdos tienen que tener contenido, ¿no? Y ese contenido en la plataforma, que se pueda actuar donde esté cada uno. Si tú estás trabajando en el movimiento sindical, en una organización sindical o en un puesto de trabajo, puedes llevar ese trabajo político ahí, en esos acuerdos, ¿no? Con sus contenidos y hacer esa práctica, ¿no? Da igual que uno esté en un sindicato u otro esté en otro, ¿no?
Pero los contenidos, ¿no? Es lo que intentamos con la plataforma para la unidad obrera, ¿no? Que los contenidos que tengan sirva a todo el mundo. Yo, si estoy solo en donde trabajo, porque evidentemente, ¿no? U otro está solo en cualquier isla de cualquier partido, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier fábrica, puede llevar eso contenido. ¿Por qué es práctica de la unidad orgánica? Porque es una especie de centralización y planificación conjunta. Porque no se puede seguir con el mero espontaneísmo, ¿no? El ir a... Cuando hay una movilización obrera, ¿no? Tú, como no tienes a nadie allí dentro, que la mayoría de las veces no tenemos a nadie en ningún sitio, pues llevar una banderita cuando hay esa movilización. No, nosotros lo que pretendemos es que esa unidad de acción sea una cuestión de permanencia, ¿no? Si hay movimiento, mucho mejor, porque las masas son más comprensivas a todo esto cuando tienen movimiento, ¿eh? Si no hay movimiento, hay que hacer el trabajo igual, el trabajo de agitación, de propaganda, de llevar las propuestas políticas al movimiento obrero, a la clase obrera, ¿eh? No que la clase obrera vaya a la política por sí sola, ¿no? Porque si no va a seguir detrás de esas capas intermedias que están dominando ahora lo que es el espectro popular, ¿no? Sino llevarlo a su casa, a donde trabaja o a donde vive, ¿no? Eso, es que la unidad de acción para nosotros es solamente una parte, es una parte porque muchas veces se dice no puede haber unidad unidad orgánica si no hay unidad de acción. Cierto, pero claro, no es solamente la unidad de acción lo que tiene que haber, sino que tiene que haber también debate de las discrepancias, de las diferencias actuales y las que se vayan descubriendo en la unidad de acción, y las que se van descubriendo, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces que no se quiere, para hacer unidad de acción, no se quiere discutir las diferencias, sino solamente en lo que se está de acuerdo. Para poder hacer la unidad de acción, está bien, lo que estás de acuerdo, haces unidad de acción, pero hay que discutir las discrepancias, sino cómo haces la lucha ideológica, cómo verdaderamente formas una organización unificada, sin unidad ideológica, lo máximo que se pueda, lógicamente, porque también se puede hacer unidad orgánica sin estar absolutamente todo de acuerdo. Puede haber cosas menores que se estén en discrepancia, ¿no? Y hay otra línea fundamental que tiene que tener, ¿no? Que es la lucha contra el reformismo y el izquierdismo. Y la última pata tiene que ser la formación marxista-leninista. Tiene que ser un planteamiento para poder hacer toda esa unidad orgánica. Pero no vale solamente con una de estas patas, ¿no? Pero la unidad de acción es verdad que es muy importante. Y este planteamiento es verdad que la plataforma es de unidad de acción, pero para un objetivo, ¿no? Para que se abra también el debate ideológico, ¿no? Y político, ¿no? Que el ideológico no solamente las grandes ideas, sino la política, que es donde se dirime todo, en la política, ¿no? La táctica, la estrategia, etcétera. Y hacer un programa político, ¿no? Y la unidad de acción puede dar todo ese juego para poder debatir un programa general para la clase obrera, para las tácticas, las estrategias. La táctica es que hay muchas veces que la táctica política se convierte en principios, y eso es un error garrafal, ¿no? Los principios son una cosa y la táctica política es otra, ¿no? Como decía Lenin, como lo decía, era no conviertas en principios lo que es táctica política, ¿no? Es así, ¿no? Los principios son una cosa y la táctica política es otra. Y por eso... Sí, dime. Sí, no, es que has dicho una cosa al principio que es sumamente importante y que lo hemos repetido miles de veces. Y bueno, nosotros por ejemplo somos jóvenes, ¿de acuerdo? Y muchas otras personas que actualmente militan, muchos jóvenes que han entrado nuevas generaciones, a mí me parece, o sea, que toman la actitud como
no sé, o sea, empiezan a decir cosas que ya gente que ya tiene unas cuantas décadas de trayectoria militante ya tiene el culo pelado de todo esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchos jóvenes que entran en un partido comunista, ¿vale? X o Y, me da igual. Se creen literalmente que ese partido es la vanguardia. Es el partido, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya sea porque han entrado algunos colegas, o por cercanía, o por que yo qué sé qué, ¿vale? Por circunstancias, digámoslo así. Y se difunde esa idea de que su partido es el Partido Comunista. Pero a ver, nosotros en el canal lo hemos dicho muchas veces y no nos ha hecho falta mucho tiempo para darnos cuenta de esto y muchos jóvenes que están en partidos comunistas, que muchos partidos comunistas objetivamente son trituradoras de militantes porque acaban cansando a muchos militantes, vamos a ser claros. Esos partidos comunistas que hoy en día existen son partidos comunistas transicionales. O sea, son partidos comunistas temporales. ¿De acuerdo? Esos partidos comunistas, cuando se dé la revolución, si llega algún día realmente, desaparecerán. No desaparecerán, sino que se extinguirán porque se habrá conseguido ser verdadera una unidad de acción y unidad orgánica. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy importante es que la revolución proletaria no tiene marca registrada, no es propiedad privada de un partido o de otro partido comunista. Tú has dicho antes que la revolución la dan las masas. Es así, la revolución comunista la dan las masas. Más la lidera una vanguardia, por eso se utiliza el término vanguardia, que son los elementos conscientes de la clase trabajadora, los comunistas. Bien, pero claro, si uno no es consciente de que la revolución proletaria no pertenece a un partido y sigue encerrándose en esa percepción, ¿qué es lo que acaba desarrollando? Si no es mi partido el que lo hace, no quiero participar en esa revolución. O voy a hacer lo que sea para que esa revolución no salga adelante. Esto es lo que decía un usuario en Twitter, que ya no me acuerdo el nombre, decía que en España, imagino que en otros países también, prima el chiringuitismo. Es decir, casi se está defendiendo propiedades privadas. Bien, y eso es anticomunista. Esas actitudes son anticomunistas, porque también se genera la percepción de que cuanto más crece un partido comunista, mejor dicho, mi partido comunista, más cerca está la revolución. No, amigos, eso es falso. Eso es falso, porque tú hoy tengas 1000 militantes y mañana 10.000, no significa que está más cerca la revolución proletaria, simplemente es que has aumentado tu plantilla, tu plantel de militantes. Y es lo que has dicho tú antes, Pepe, o sea, la mayoría de ellos además, cuando movilizan o lo que sea, no movilizan masas, movilizan militantes. Si hay un acto importante en Madrid, ¿qué es lo que suele hacer la mayoría de los partidos comunistas? Y tú esto ya lo sabrás porque durante años ha hecho lo mismo. Movilizo a todos los militantes de todo el estado y me los llevo a Madrid. Y doy la impresión de que he movilizado a la clase trabajadora y a los estudiantes de Madrid. Y no es cierto. Uno es vasco, el otro es asturiano, el otro es andaluz y el otro es cántabro. Y eso es muy peligroso. Y por eso mismo creo que es sumamente importante hablar de la Unión Comunista y hacer esta entrevista, porque hay demasiadas percepciones, demasiadas actitudes que entorpecen el movimiento comunista. Y yo hablando con gente que literalmente son perros viejos del movimiento comunista, que hoy en día no militan, que yo siempre he dicho que el partido más grande es el partido de los comunistas sin partido, es el partido más grande del mundo. Esta gente ya decía, o sea, es que con el tiempo, todos estos nuevos jóvenes que han entrado se van a ir dando cuenta de esas actitudes nocivas para con la revolución, ese chiringuitismo, ese partidismo que se tiene, y acabarán dejando la militancia, acabarán incluso llegar a cuestionar la ideología comunista, y eso es entorpecer.
la revolución. Eso es no ser una quinta columna, pero actuar mal. Es actuar mal para el movimiento comunista. Y creo que es sumamente importante. No sé tú qué opinas de esto, porque me parece que es una constante dentro del movimiento comunista, o la historia del movimiento comunista, y no solamente de España, de todos los países del mundo. Sí, sí, es cierto lo que dices, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo ya te decía antes, a veces hay que entender lo que ha pasado históricamente, ¿no? Y entonces el tener que defenderte permanentemente y tener que preservar el comunismo, meterlo en un jarrón, podríamos decir, ¿no? Para que no se destruya del todo, como casi ha sido, ¿no? Que casi hasta han quemado... no lo hemos vivido por suerte, ¿no? Quemar todos los libros de Lenin y Marx, ¿no? Pero realmente en España estuvieron muchísimos años sin editarse después de la caída de la URSS. Nada de eso. Menos mal que se tenían de antes, ¿no? Porque si no, muchos jóvenes de esos que hablas ni habían oído hablar de Marx, y no digamos de Stalin, vamos, de eso sí oyen hablar ya desde el instituto, ¿no? Vamos, el mayor ogro, más ogro que Hitler, ¿no? Es en los libros de educación secundaria, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, y es verdad, después los jóvenes tienen una peculiaridad de toda la vida, ya no de esta época, sino de siempre, ¿no? Que muchas veces van y vienen, ¿no? Es verdad que los jóvenes a veces entran por amigos, ¿no? Y muchas veces el que estaba primero es el que no queda, ¿no? Y queda uno que entró sencillamente porque tenía un amigo, ¿no? Pero claro, eso es importante, la formación política, y hay muchas organizaciones que no se hacen no se hace la formación ideológica, ¿no? O se hace de una manera un poco, ¿no? Extraña, ¿no? Por lo menos, ¿no? O a conveniencia, muchas veces a conveniencia. O sea, si tienes unos acontecimientos concretos en la realidad, entonces voy a hacer formación de eso, ¿no? La básica la dejamos para mañana, ¿no? Y entonces así es difícil comprender los acontecimientos, ¿no? Lo que estás aprendiendo sencillamente es la línea política de los líderes, ¿eh? Y eso, bueno, esos errores se han cometido durante mucho tiempo, y, todos hemos cometido esos errores, y hay que rectificarlos, ¿no? Pero con el aprendizaje se va haciendo. Y es verdad, el enroque, ¿no? Eso por ejemplo, de no querer debatir las diferencias. A veces hemos tenido oportunidad de debatir diferencias, y cuando seguían las diferencias, ¿no? O se criticaba algo de otra organización o tal en ese debate, ¿no? Que en principio no era abierto, que lo conveniente es que sea abierto. Lo conveniente es que se entere todo el que tengas alrededor, ¿no? De lo que se está debatiendo, porque así aprenden ellos, aprendemos nosotros y aprende todo el mundo, ¿no? Aprende la clase obrera, las masas a las que podemos llegar, que son muy poquitas, ¿no? Pero bueno, están y los militantes, nunca se lleva a los militantes esos debates, ¿no? Que sería importante. Pero bueno, entonces, teniendo esa experiencia es de que en cuanto tienes discrepancia se rompe la posibilidad de discusión, ¿no? O se dice que este no es el momento de debatir, sino de hacer una acción, la que sea, ¿no? En cualquier movimiento, ¿no? Nosotros creemos que siempre es tiempo para debatir. Si no, si no debates las discrepancias, ¿cómo vas a solucionarlas? ¿Cómo vas a llegar a unas conclusiones, ¿no? Entonces es fácil enrocarte en lo tuyo. Es fácil enrocarte en lo tuyo. Y no es criticar a nadie, porque todos los partidos tienen unas cualidades buenas, todos los partidos, ¿no? Tienen buenas cualidades, pero es verdad que todos tenemos los defectos, y los defectos y los errores que considera otro tiene que criticarlos, ¿no? Y no para poder hacer esa lucha de líneas que es importantísima, ¿no? Porque muchas veces estás en un plano izquierdista, como nosotros estuvimos en su época, ¿no? Y si no hay debate, no hay discrepancia, no hay movimiento, incluso matices que parezcan, ¿no? Y tal, si no puedes hacer eso, ¿no? Pues no llegas a ningún sitio. Y es un aprendizaje, además, para el centralismo democrático. Tú, si quieres verdaderamente la unidad de los comunistas, ¿no? En diversas organizaciones, ¿no?
el debate es un fundamento, el debate de las discrepancias es un fundamento del centralismo democrático, ¿no? Y si no, no lo puedes practicar, el centralismo democrático, solamente haces centralismo, ¿no? Y toda la organización tiene que estar preparada para ese debate, por eso es tan importantísima la formación política de todos los militantes. Porque sí, o sea, hay como una especie de, no sé si llamarlo miedo o tabú, ¿no? De que haya distintos puntos de vista, discrepancias dentro de no ya tanto dentro de entre dos partidos para buscar una unidad de acción o lo que sea, sino dentro incluso de un mismo partido. Y yo recuerdo una famosa frase de Stalin que decía que lo que no hay que hacer no es disimular las contradicciones, sino exponerlas. Sacarlas a la luz. O sea, efectivamente. O sea, y es que es así, porque ¿qué pensamos? Que todo lo que vamos a hacer, todos los análisis que vamos a hacerlas bien. La vamos a cagar y bien cagada muchas veces. Como ya la cagaron en algunas ocasiones los propios soviéticos, los chinos, los albaneses, los yugoslavos y todo el mundo. ¿Por qué? Primeramente porque era la primera experiencia y después porque son humanos. Es muy sencillo y nosotros también la cagaremos. Pero bueno, cometes un error y luego lo rectificas y mejoras y no pasa absolutamente nada. Y dentro de un partido lo mismo. O sea, muchos comunistas, y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, nos llenamos la boca de centralismo democrático, pero aplicamos lo que has dicho tú, centralismo. Ese centralismo democrático implica, sí, que tiene que subir una decisión pactada democráticamente y bajar a modo de directiva que tiene que ser obligatorio cumplirlo, ¿no? Sí, sí. Pero no queremos que haya discrepancias, queremos que suba una decisión y ya está, que han dicho o los altos mandos o gente, las mentes más brillantes de dicho partido. No, amigos, no. Lo que tiene que haber es una discusión, un debate político, enfrentar distintas líneas. ¿O qué pensamos? ¿Que un partido comunista no va a tener distintos puntos de vista? ¿Distintas líneas? Mirar el partido bolchevique, por ejemplo. ¿Qué pasó con el tema de los sindicatos? ¿Qué pasó al aplicar una política económica u otra? Hombre, que tuvieron discusiones políticas y de ahí llegaron a la mejor síntesis posible. Y nosotros lo mismo, pero parece que hay como una especie de miedo en ese sentido, ¿no? Y un poco, ahora, para seguir un poco con el hilo del documento, porque si no nos vamos a ir a temas históricos y demás, después, en vuestra propuesta, después de hacer un poco la presentación y demás, empezáis a exponer los motivos de por qué lanzáis esta propuesta para la plataforma de la Unidad Obrera, ¿no? Y habláis de la situación, ¿bien? Que yo repito a la gente, invito a que lea el documento. Y habláis un poco de la situación y veo que os centráis bastante en el tema geopolítico. Sí, básicamente en el tema geopolítico, caracterizáis España y demás, ¿no? Pero y decís un poco, ¿no? Que las condiciones están dadas, que hace falta sentar las condiciones subjetivas, que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sí voy a hacer una pequeña crítica al respecto, que es constructiva, y es que en esa parte, en lo que nos concierne a nosotros, a los comunistas españoles, no veo una especie de análisis o valoración de vuestro partido, organización, del movimiento comunista español, ¿no? Porque claro, si habría un partido comunista unificado español o reconstituido, no estaríamos hablando de esto, pero tenemos que hablar de Unión Comunista. Entonces creo que es importante, ¿no?, subrayar la situación de disgregación, porque es un hecho que el movimiento comunista español está disgregado, de ahí la necesidad de la unión, e incluso de derrota temporal, porque hemos sufrido una derrota, sí, definitiva, no hemos sufrido una derrota definitiva. ¿Por qué? Porque la lucha de clases sigue vigente, y siempre que siga vigente, siempre que sigan las clases existiendo, habrá necesidad de constituir partidos revolucionarios comunistas, habrá necesidad de llevar a cabo la lucha de clases. Bien, y bueno, no veo una especie de análisis respecto al movimiento comunista español, ¿no? Entonces yo lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo veis o cómo ves el movimiento comunista español? Y no hace falta que me nombres ningún partido ni nada, simplemente
¿cómo lo veis, ¿no? O sea, si comparten el análisis de que se encuentra en una situación de disgregación, derrota temporal, bueno, ¿qué opináis? Sí. Bueno, el documento, claro, no está destinado a eso, ¿no? Está destinado a la unidad de acción y se hace un llamamiento a los comunistas y a los obreros conscientes, ¿no? En otros momentos sí que lo hemos desarrollado. Pero estamos de acuerdo con lo que planteas. Hay una disgregación, evidentemente, ¿no? Y hay una derrota, ¿eh? Y realmente estamos todavía en el periodo de derrota del movimiento obrero en general, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? La derrota empezó en el año 56, pero bueno, pero empezó, pero no se culminó, ¿no? Se culminó mucho después, ¿no? La derrota de verdad, ¿no? Lo otro fue el estar en manos de revisionistas. Pero bueno, esto sí hay una derrota del movimiento obrero, ¿no? Y evidentemente hay una derrota de los partidos comunistas, se disgregan, por eso se guarda cada uno su urna con su ideología y tal, que comentaba antes, ¿no? Que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Porque vas dando el bandazo, ¿no? Y es verdad, hay la parte que tiende al reformismo, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, esa está muy clara, ¿no? Porque es el reformismo clásico, ¿no? Que plantea revoluciones democráticas y hacerlo a través del Parlamento y cosas de esas, ¿no? Eso está claro, y hay comunistas que plantean ese tema, ¿no? Y después están los otros, ¿no? Que también, que podemos dividirnos, ¿no? Entre todos, ¿no? Hay quienes creemos que tienen un planteamiento espontaneísta, ¿no? Que es lo más clásico, lo más típico, mejor dicho, actualmente, ¿no? Ir detrás, corriendo detrás de las masas cada vez que hacen que se hay cualquier cosa, ¿no? Y entonces todo lo demás se deja para después, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Si hay elecciones, pues bueno, elecciones. Si hay una huelga, pues ir con las banderas a la huelga o con una autoría o tal. Pero siempre pensando que eso es una oportunidad, ¿no? Y dejando siempre para mañana y después para pasado mañana y después el mañana nunca llega, ¿no? Si te pones a plantearlo, el dicho ese, mañana nunca llega, ¿no? Bueno, pero si llega, realmente, si te pones a pensarlo dialécticamente, si llega mañana, ¿no? Pero nunca llega, ¿no? Y entonces siempre acontecimiento, y nunca hay tiempo para el debate, ¿no? Y se fijan mucho en las cuestiones espontáneas, del espontaneísmo, ¿no? Eso es fundamental. Y sobre todo el economicismo, porque hay gente, comunistas, que plantean que lo de la lucha política es avalar el capitalismo, ¿no? Como se planteaba ya en la época de Lenin, ¿no? Que ya Lenin ya tuvo que en la época del imperialismo es avalar el capitalismo y lo único que hay que hacer es la revolución, ¿no? La única práctica política que hay que hacer. Lo demás es economicismo realmente, pensar en que con la lucha obrera económica te lleva a la conciencia de la revolución, ya ni siquiera al paso a la política y de la política a la revolución, ¿no? Y por eso muchas veces hay gente que es adoradora de las huelgas, ¿no? En estilo Sorel, ¿no? Sorelistas, ¿no? En el que la huelga lo soluciona todo y con la huelga se hace la revolución por sí misma, ¿no? Por las huelgas económicas, ¿no? Y son adoradores y cada vez que hay una huelga es como si se estuviese haciendo la revolución, ¿no? Nosotros consideramos que evidentemente hay que apoyar esa huelga justa, ¿no? Y hay que estar, y si se puede estar, lógicamente, sobre todo si estás dentro, ¿no? Y hay que luchar a tope porque es un caldo además de cultivo para organizar y educar a los obreros en la propia experiencia, ¿no? A través de su propia experiencia, ¿no? Se pueden dar cuenta perfectamente de lo que son los capitalistas, de la fuerza que tienen, los obreros cuando están en huelga, de lo innecesarios que son los capitalistas, por ejemplo, en las empresas, y también muchas veces se dan cuenta de lo que es
de lo que es el Estado también, y las leyes, a quién sirven, ¿no? Y eso sí es muy importante, ¿no? Pero bueno, pero no es la panacea la huelga, ¿no? No es el máximo absoluto, ¿no? En su día llegará la huelga política revolucionaria, ¿no? Pero es una huelga política que no es lo que vivimos ahora mismo, porque ahora mismo no vivimos momentos revolucionarios porque no hay partido, no hay socialismo y no hay, ¿no? Por mucho que se levanten en Francia las masas, ¿no? Es un buen caldo de cultivo, sí, pero claro, tiene que haber un partido que... Bueno, en Francia hay varios partidos que son muy interesantes y que están luchando muy bien y todo eso, pero bueno, no hay un partido todavía unificado fuerte, ¿no? Y de masas. Y bueno, y después está la parte ya izquierdista, más izquierdista, ¿no? Que plantea, sí, que el imperialismo es solamente revolución, que por ejemplo, en el tema internacional, que todos los países son imperialistas, ¿no? Incluso, ¿no? La famosa pirámide imperialista esta de... Puedo mencionarlo del KKE, porque es extranjero, no voy a mencionarlo, ¿no? La famosa pirámide imperialista, que son todos imperialistas, pero unos con unas dependencias y otros otras, ¿no? Pero que la única solución es la revolución, muy bien. Y sin pensar en las mediaciones, sin pensar en las opresiones y bueno, en todo eso, ¿no? Y hay partidos que piensan de esa manera por desgracia. Pero nosotros creemos que todo eso, con el debate y eso, se puede solucionar, por lo menos sacar a la luz, sacar a la luz todas esas diferencias, ¿no? Y con quien se pueda, porque no vale la unidad de cualquier manera, no vale la unidad de cualquier manera. Evidentemente tiene que ser una unidad marxista-leninista, ¿no? Como comentabas antes, la cuestión del centralismo democrático, comentábamos antes, solamente un detalle, ¿no? Nosotros siempre decimos, nos gusta decirlo, ¿no? Que la reconstitución bolchevique del partido, ¿no? Comunista, ¿no? Y hay organizaciones, hemos visto a lo largo de nuestra historia militante, no te digo ahora si lo plantea alguien, porque no sé si lo plantea alguien, no, pero sí que hemos visto, supongo que alguien sí lo plantea, ¿no? Que el bolchevismo es sencillamente el centralismo. Y el bolchevismo no es solamente el centralismo, ni siquiera el centralismo democrático. Eso es una parte, eso es la manera de organizar. Sino es una política determinada. Una línea política determinada y una línea de masas determinada. O sea, cómo organizas y educas a las masas, cómo las conciencias para acercarlas al socialismo, ¿no? Eso es el bolchevismo realmente, ¿no? Siempre con el objetivo, todo se hace con el objetivo de la revolución. Ese es pero unas veces tendrás que hacerlo incluso hasta dando un paso atrás y otras veces tendrás que hacerlo de otra manera. O coaligándote con quien sea para tal, sobre todo con las masas de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos, nosotros criticamos a los líderes sindicales. ¿Cómo vamos a criticar a las masas de obreros que están sindicados en los sindicatos mayoritarios? No se puede. Nosotros consideramos que no se puede hacer eso, porque los estás poniendo contra ti. Y ellos no son quienes hacen la política de tal. ¿Por qué están esos líderes sindicales? Porque no hay un partido comunista. Si esos líderes sindicales, conciliadores y todo eso, ya lo sabía en la época de Lenin, que luchaban dentro del sistema burgués por la compraventa de la fuerza de trabajo, incluso se aliaban hasta con los imperialistas. ¿Por qué? Porque representan realmente a la aristocracia obrera, y la aristocracia obrera se beneficia del imperialismo, ¿no? Y entonces, pero toda la masa obrera detrás, es a lo que tienes que tú acudir y convencer. Están sindicados. Hay mucha gente que ni siquiera está organizada, ni siquiera está sindicada, que incluso son más difíciles de convencer que los que están sindicados, ¿no? Y entonces, si hay que trabajar dentro de esos sindicatos, se trabaja dentro de esos sindicatos. Si hay que trabajar dentro de un movimiento democrático, hay que trabajar dentro de ese movimiento democrático. No decir que ese movimiento democrático o que todo lo sectorial es malo. No, si es justo la reivindicación que hacen, y hay masas, ¿por qué no va a estar el partido ahí?
Si es justo, aunque sea una cosa sectorial. Si precisamente son sectoriales que no tienen ligazón con otro sector y todo eso, es porque no existe Partido Comunista, que es el que puede unificar esas cosas, ¿no? Claro. Es que has puesto el ejemplo del sindicato, ¿no? No sé si has visto cuál es nuestra postura respecto al sindicalismo. Es básicamente lo que has definido. Es básicamente lo que has definido. Y claro, tengo dos vídeos, por ejemplo, uno es acerca de la aristocracia obrera y otro vídeo que se llama ¿Deben los comunistas participar en los sindicatos? ¿Vale? En el que literalmente explico qué es lo que decía Lenin en el libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que es básicamente lo que has puesto tú. Y que nosotros también estamos de acuerdo con esa postura. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que gente joven que empieza a militar, obvio que ve un sindicato mayoritario, en España ya sea UGT o comisiones, y dice, pero si ha estado UGT yendo de mariscadas o son sindicatos que al fin y al cabo son correas de transmisiones de la patronal. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué son? Porque todo el poder que ejerce la aristocracia obrera marcas la dirección de ese sindicato. El sindicato per se es un instrumento para la lucha económica. No tiene, bueno, sí, carácter de clase sí tiene, pero no es un sindicato comunista, un sindicato socialista, un sindicato, me da igual qué. Es una herramienta de trabajo para los comunistas en un frente de lucha concreto, amigos. O sea, y Lenin ya criticaba que un comunista no puede abogar por la pureza comunista de un instrumento de lucha. ¿Qué hay que hacer? Lógicamente, hay jefes sindicales, existe esa aristocracia obrera que lo que está haciendo es ser servidores, ¿no?, de la burguesía. ¿Para qué? Para llevar la lucha obrera a ciertos derroteros que no dan miedo a la burguesía, que no dan miedo a la patronal, ¿de acuerdo? Y lo llevan hacia ahí. Y para que los trabajadores no se planteen ya ciertas luchas más allá, ¿no? O ciertos métodos más violentos o más radicales, digámoslo de esa manera, ¿no? Y que todo el rato, pues yo qué sé, los obreros ponen 5 demandas, pues, ala, les consigo 2 demandas y se acabó el movimiento sindical, ¿no? Está para eso, pero eso significa que el sindicato per se mayoritario no es una herramienta de trabajo, no es un instrumento. Sí que es un instrumento, amigos, y lo que hay que hacer es trabajar en esos instrumentos para expulsar de ahí a esos jetas, a esos trepas que están ahí, que lo único que hacen es estorbar, que es viciar la función de ese partido. Lenin ya decía, o sea, queréis realmente llevar a cabo la revolución y tenéis miedo de crear una oposición sindical dentro del sindicato para expulsar a esos aristócratas obreros. Claro, pensarlo bien. No, lo más fácil es, no, creamos un sindicato puramente comunista y superrevolucionario. ¿Y a cuántos atraes? ¿A cuántos? Claro. ¿Cuántos sindicados tiene UGT o comisiones? Una burrada. Y es verdad que ha ido decayendo con los años, pero siguen siendo mayoría. Porque la gente, yo lo he visto con muchísimos amigos que son los típicos de, guau, tío, a mí me suba la política, no sé, que son de esos, muchos, ¿no? Pero luego les fastidian en el trabajo y ¿qué es lo que hacen? Se sindican. Y no tienen ni puñetera idea de política, pero saben perfectamente que la lucha por el pan, la lucha por el puesto de trabajo pasa por sindicalizarse. Ahí está la cosa, es que ahí está la cosa. Y si realmente hay un descenso en la gente que está sindicada, es por 2 factores. Uno, sí, porque la dirección de esos sindicatos está en manos de la aristocracia obrera, pero 2, porque no hay ni siquiera luchas económicas en este país. ¿Vale? O sea, no pongamos todo el peso sobre la dirección porque también es porque no hay lucha económica. Entonces la gente dice, ¿yo para qué me voy a sindicar? Acepto esta situación de derrote, que nos puteen, y si no me gusta un trabajo, pues intento coger otro y a ver si, bueno, si por lo menos las condiciones son mejores o lo que sea, y impera el conformismo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer ver a la gente, sobre todo a militantes jóvenes, porque no estoy descubriendo nada nuevo. Es que lo que has dicho tú, con Lenin ya se daba. O sea, con Lenin ya se daba, si lo critica él mismo.
en muchos aspectos, ¿no? Y luego, para seguir con el documento, después de hacer el análisis de la situación y eso, que hemos hablado un poco también nosotros del movimiento comunista español en concreto, paséis ya a hablar de ciertas medidas económicas, medidas económicas y medidas democráticas, bien, urgentes, y bueno, tenéis aquí en total, unos 11 puntos que ligado con un objetivo final, bien, que es la organización de la clase obrera en partido político que conquiste el poder a fin de edificar el socialismo, solución definitiva para las contradicciones de la sociedad capitalista. Sería el objetivo final, ¿no? Y planteáis eso, unas 11 propuestas, ¿no? Que irían dentro de esa plataforma reivindicativa que has hablado y que has explicado antes, ¿no? Pero yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿No creéis que puede llegar a ser contraproducente exponer a priori una serie de medidas sobre las que trabajar? Es decir, yo entiendo por dónde vais. Entiendo que queréis poner unas medidas que tienen que ser mínimas y que todo comunista, en teoría, debería estar de acuerdo. Bien, y si la gente los lee, las medidas que plantea Unión Proletaria, entenderá que muchas de ellas son lícitas, son lógicas, son demandas que teóricamente todo comunista debería darlas por buena. También son muy generales, también hay que decirlo, pero ¿no crees que la unión debería basarse sobre una hoja en blanco? Esto es, que estos puntos deberían nacer sobre una lucha ideológica y política que se cree sobre esa plataforma y después lanzar unos puntos para empezar a atraer a las masas. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, podría ser, podría ser. Bueno, de todas formas, en nuestra plataforma ya planteamos que estas medidas son para debate. Nosotros proponemos eso, pero que esa plataforma reivindicativa tiene que hacerla las organizaciones que quisiesen sumarse a esta plataforma para la unidad de la clase obrera, ¿no? Nosotros proponemos 10 puntos, ¿no? Más 1, 10 más 1, como decimos nosotros, ¿no? Que el 1 es el fundamental, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, pero los otros son todas las mediaciones para organizar y educar a la clase obrera. Y como bien decía, son generales, ¿no? No queremos concretar específicamente cuestiones, ¿no? Porque a veces no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero creemos que son cuestiones básicas, pero que están abiertas a discutirse. Totalmente, ¿no? Totalmente. Poner una hoja en blanco, por nuestra experiencia, es que no suceda nada, al final. Esa es por experiencia, Por eso decía que la experiencia muchas veces, como decían los mayores, enseña, ¿no? La experiencia enseña, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer unidad de acción y entonces no se propone nada y, bueno, mañana hay una concentración no sé dónde y eso se considera que es la unidad de acción, ¿no? O hay una lucha no sé dónde y se considera eso que es... Nada, entonces se piensa, estamos trabajando mucho juntos, pensamos todos, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y entonces, con hojas en blanco, mira que además, esto lo debatimos en nuestra organización, si hacer esta plataforma reivindicativa ya, proponerla o no proponerla, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las respuestas posteriores, que se haya puesto una plataforma reivindicativa. Porque en las respuestas que tuvimos, que la mayoría han sido ninguna, ¿no? Pero en las respuestas que tuvimos nadie habla de la plataforma reivindicativa, ¿no? Nadie. Pero bueno, que está bien que alguno sí habló de la plataforma reivindicativa diciendo que estaban de acuerdo, ¿no? Que es lo que llevan más o menos ellos en sus programas mínimos, ¿no? Y entonces está bien, ¿no? Eso es positivo. Pero bueno, no vimos que, por la experiencia, vuelvo a decir, que fuese positivo no poner nada, no plantear una plataforma. De todas formas, vuelvo a repetir y repetiré 1000 veces, ¿no? Que estos
10 puntos reivindicativos son discutibles, ¿no? Y pueden ser después 11 o 12 o 15, ¿no? Pero bueno, claro, si es mucho más, también al final se convierte en un programa, ¿no? Que bueno, que sería interesante que fuese, que se convirtiese al final en un programa político, ¿no? Para la clase obrera. Pero bueno, en principio no es la intención. La intención es que sea una plataforma de unidad de acción. Y después el número 11 es lo básico, es el objetivo para lo que se hace realmente todo esto, ¿no? Es la necesidad. La necesidad es esa. Lo otro hay que lucharlo. Si quieres hablamos de por qué unas medidas económicas y por qué unas medidas democráticas, ¿no? Pero bueno, pero lo otro es lo que hay que verdaderamente luchar. Es que yo te decía eso porque puede ser, tal vez, ¿no? Y crear la percepción en otros comunistas, ¿no? De que, vale, Unión Proletaria me viene con plataforma, con esta plataforma, con esta propuesta para plataforma unidad. Pero claro, ya plantea aquí 10 propuestas más uno, ¿no? Como bien has dicho. Dice, ¿no será que estos nos quieren absorber? ¿No será que esto, o sea, no me deja a mí margen, ¿no? O sea, es como yo acato estos 10 puntos o me voy para casa. ¿No crees que se puede generar esa percepción? Yo más que nada, por eso te lo he planteado. No, es que incluso por eso que dices que está muy bien preguntado, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, nosotros, la verdad que no, por qué decirlo, casi nadie tiene capacidad de absorber a nadie, ¿no? Incluso nosotros hemos planteado que, porque es verdad que nosotros somos pequeños, ¿no? Que hay otros más grandes, nosotros, pues plantearlo vosotros esto, que nosotros nos vamos a sumar a la unidad de acción. Nos da igual, no tiene copyright. Lo nuestro nunca tiene copyright. ¿No? Si lo coge otro y dice, lo lanzo yo, si nosotros lo consideramos acertado, nosotros vamos a ir. Ahí. ¿No? Y vamos a luchar por ello. ¿No? Esa es la cuestión. No creo que nadie crea que nosotros, Unión Proletaria, porque nosotros que, como te decía antes, siempre le decimos a todo el mundo que nacimos para desaparecer y por desgracia no hemos desaparecido, pues nadie creo que va a creer. Otra cosa es que no absorber, pero sí que puede dar, en algunos momentos nos puede dar a todos un poco de rabia de que otro plantee algo. No decir que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, ¿no? Sino que se plantee, que alguien lo plantee y que haya alguien que siga esos parámetros, ¿no? Tienes razón en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no es ni de lejos es la intención. Pero bueno, nosotros tampoco vamos a hacer una unidad cualquiera, pero queremos que las cosas se debatan. Es el llamamiento que hacemos a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Debatamos las cosas, que somos comunistas y tenemos unas obligaciones. Tenemos unas obligaciones de cara no de cara a nosotros mismos, sino de cara a la clase. Luego también ten en cuenta que, como bien sabrás, es que hay muchos partidos comunistas que literalmente se han basado en hacer eso, en absorber a terceros, por absorber, por crecer, y luego, lógicamente, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? O sea, por eso mismo te lo decía, ¿sabes? O sea, que después mirarán esta propuesta así, mirarán con recelo, estoy seguro que mirarán con recelo al ver los 11 puntos y dirán, estos ya quieren determinar su línea y demás. Aunque decir eso me parece bastante absurdo, porque ya os digo, si las leéis, o sea, no creo que tenga marca de Unión Proletaria, o sea, son muy generales, o sea, son propuestas muy, muy generales. Y que me atrevería a decir, bueno, no voy a decir con la boca muy grande, pero que son puntos mínimos que tiene la mayoría de los partidos comunistas en España y en la mayoría de los países hispanohablantes. O sea, de verdad os lo digo. Si no, leerlo, si no me creéis. Pero bueno, yo sí quería aprovechar este vídeo para hablar un poquito de cómo concebíamos nosotros, ¿no? Y concebimos un poco, ¿no? La necesidad de unión, ¿no? De los comunistas.
Y es, a fin de cabo, nosotros lo que pensamos realmente es que, y va bastante ligado con lo que tú estás planteando, bueno, y tu partido plantea, es que nosotros, mira, en nuestra parte sí somos partidarios de un ojo en blanco. ¿Por qué? Porque creemos que hay una es que la disgregación política y organizativa del movimiento comunista español es brutal. O sea, brutal. Y con brutal no solamente es que haya 50 partidos comunistas, no lo sé. Es las líneas políticas e ideológicas. Es que pueden llegar a ser incluso antagónicas algunas. Y por eso mismo creo que, por ejemplo, si entramos en el tema de cómo organizar la economía nacional, ahí la gente, no, nacionalización, no, más bien socialización, no, planificación centralizada, no, tiene que haber una economía de mercado socialista. Solamente he mencionado un punto y podemos empezar así con mayoría de puntos porque sabes que para todas estas cosas hay miles de líneas políticas. Yo sí creo que tiene que haber unos puntos, ¿no? Como bien has dicho, aquí vosotros lo dividís en económicas urgentes y medidas democráticas. Bien, sí creo que tiene que haber una serie de discusiones en cuanto a unos puntos, ya sea economía, cuestión nacional, como qué actitud tomar para con la geopolítica. Antes has hablado, tema imperialismo, unos consideran todo imperialismo, otros consideran que no. Son debates muy importantes a llevar a cabo porque, ya te digo, o sea, hay líneas antagónicas incluso en este tema. Sin ir más lejos, la cuestión nacional. Ahí, o sea, vamos a encontrar ahí unos mayores escollos que hay en España, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí es importante, ¿no? Que esa unidad, que esa plataforma para la unidad lance ciertas cuestiones a debatir, bien, aún, que voy a decir una cosa, aún más generales de las que proponéis vosotros. Aún más. Mira que son generales. Es mi opinión, es mi opinión. ¿Para qué? Para que realmente en esa lucha, porque yo siempre digo, una unión de comunistas forjada sobre una lucha ideológica y política a muerte. Y cuando digo a muerte no lo digo en broma. O sea, y con a muerte me refiero, es que en si esto va bien, y se intenta conseguir una plataforma para la unidad, ya sea partiendo de vuestra propuesta de Unión Proletaria o como bien has dicho tú, que lo hagan otros más mayores, bien, se colarán arribistas, revisionistas, chauvinistas, reformistas, como has dicho antes. Y por eso mismo digo que tiene que haber una lucha ideológica y política a muerte para desenmascarar a toda esta gente. Bien, que actualmente, ¿qué es lo que se hace? Impedir la organización del proletariado. Por eso mismo creo que se necesitarían unos puntos a debatir aún más generales que estos. Y para que se expongan, pues cuestión nacional, no, derecho a autodeterminación, no, derecho a autodeterminación sí, centralismo, no, federalismo, confederalismo. Empezar a debatir sobre ello para que realmente se vea, ¿no? ¿Quiénes son realmente chauvinistas? ¿Quiénes son realmente los que abogan por una unidad real? ¿Quiénes realmente exageran la cuestión internacional sobre, no, mejor dicho, la dialéctica entre estados en vez del antiimperialismo? Es decir, para eso, yo creo que es sumamente importante esto que digo, lucha política ideológica a muerte. Porque no todos pueden ir. O sea, sí, solamente pueden ir los revolucionarios. O sea, sí, la clase trabajadora, pero me refiero depurada de elementos reaccionarios. Porque si no, nos vamos a chocar todo el rato contra la misma pared. Y eso lo aprendió muy bien, creo yo, Lenin en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Que Lenin siempre abogó por la unidad, pero cuando vio realmente que esa unidad se enturbiaba por ciertos, como le llamaba él, liquidacionistas, lo que hizo literalmente fue constituir el Partido Bolchevique. Bien. Pero ¿qué es lo que ocurre actualmente en España? Que actualmente en España hay muchísimos partidos comunistas. Y yo siempre he preguntado a otros cuando hemos hablado del tema de la unidad. ¿A qué pasa? O sea, pues tú consideras a X partido revisionista. No vale ninguno de esos cuadros. Ninguno. O sea, ¿no será
que, como el tema que hemos hablado antes de los sindicatos, es que en la dirección hay 4 revisionistas o 4 reformistas que están llevando el partido por otros derroteros? No puede ser eso. Claro, la gente lo tiene que pensar eso también. Y eso es un poco nosotros lo que abogamos. Y entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer, con toda la chapa que te acabo de soltar ahora mismo, es que en la práctica, ¿vosotros no creéis que se debería organizar, hombre, lógicamente después de entablar contactos y recibir un sí, ¿no?, por parte de distintos partidos, ¿no creéis que se debería de organizar un, no sé, llámalo mesa, llámalo congreso excepcional, llámalo como te dé la gana, pero una especie de sí, de un congreso del movimiento comunista español donde se libre esta lucha ideológica y política a muerte que he hablado para poder llegar a una síntesis organizativa que sería el Partido Comunista Unificado? Es decir, lógicamente también entra ahí dentro la unidad de acción, obviamente. Pero yo también hago mucho hincapié en la unidad organizativa, que es, yo creo, muy importante, porque una vez tenido el Partido Comunista Unificado, donde impare el centralismo democrático, la unidad de acción es obligatoria. Ahí, ¿no? Entonces, ¿vosotros no creéis que debería existir esa mesa, ese congreso excepcional, esa base material real para librar esa lucha y buscar esa unidad? Sí, a nosotros nos encantaría que hubiese un congreso de comunistas en España. Hombre, tendría que llevar un proceso largo, ¿no? Porque el debate no puede ser solamente en el Congreso, ¿no? En el hecho específico del Congreso, sino tendría que ser mucho más largo, ¿no? Nosotros encantados que un proceso que acabase en un Congreso decisorio, y que después fuese el centralismo democrático consciente, no una obligación por obligación, ¿no? Porque si no, ahí aparecen las fracciones. Si alguien no está totalmente de acuerdo, no, tiene que ser voluntario y consciente, ¿no? El centralismo democrático, ¿no? Y que sea democrático, que se pueda debatir en todo momento, ¿no? No como nos pasó en algunas ocasiones de tener en algún sitio tener un minuto para hablar, ¿no? De un tema importante, ¿no? Y te dan un minuto para hablar. Eso no puede ser, porque eso no es centralismo democrático realmente, ¿no? Pero sí que nos encantaría, ¿no? El debate es que es muy importante construir el partido, porque nosotros también abogamos por la unidad orgánica. Esto es hacia la unidad orgánica. Pero claro, como te decía antes, no vale cualquier unidad. Tiene que ser una unidad de los marxistas-leninistas, ¿no? Y que todo el mundo esté convencido de esa construcción. Claro, el problema que hay, que si no te contestan ni siquiera una buena parte, algunos sí contestaron muy amablemente, ni siquiera por cortesía te contestan a una propuesta que haces, va a ser difícil de momento, nos queda camino que recorrer, queda camino que recorrer. La clase obrera tiene urgencia. No sabe que la tiene, pero la tiene. Nosotros sabemos que la tiene. Los comunistas generalmente saben que la clase obrera necesita su partido, que tiene urgencia de su partido, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos por ello? Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué se hace porque esa urgencia se cumpla? Es un problema. Ese es un problema, realmente, ¿no? Porque muchas veces piensas, hasta te desesperas porque no se concreta nada, o ni siquiera te contestan o no quieren hablar contigo de ningún tema. O si llegas a un acuerdo sobre, como te decía antes, sobre una unidad de acción determinada, concreta, muy particular, ¿no? Pero no se quiere ni siquiera debatir un texto que haya hecho alguien, ¿no? Ni siquiera se quiere debatir. Y es un problema. Después, la lucha de líneas es esencial. Es esencial para poder solucionar. Porque, claro, en el partido realmente tú no puedes tener gente que boicotee el partido. O sea, reformistas o izquierdistas. Pero bueno, muchas veces no sabemos que somos izquierdistas o que somos reformistas, ¿no? Con una propuesta que hagamos. Por eso tiene que estar la lucha de líneas. Y tiene que ser, cuando se cree el partido, tiene que ser la decisión mayoritaria y acatar la decisión mayoritaria, ¿no?
El que no la acata, pues ya sabe lo que tiene que hacer, lógicamente, ¿no? O debería hacer, ¿no? Que muchas veces no se hace, por marcharse de la organización. Pero bueno, es esencial el debate y la acción práctica. Es esencial el debate ideológico teórico, fundamentalmente sobre bases políticas. O sea, esto que decíamos de las reivindicaciones, ¿no? Está bien, yo te lo compro totalmente, ¿no? Que pueden ser otras cosas más generales, y fantástico, ¿no? Pero bueno, estas ya son generales, pues bueno, propones más generales. De acuerdo, no hay problema ninguno, ¿no? Pero incluso en estas, se puede abrir el debate sobre muchísimas cosas, ¿no? Y se puede ver los matices de cada uno o las discrepancias gordas de eso. Y eso es necesario saberlas, ¿no? Es necesario verlas y debatirlas ante nuestra clase, ¿no? No encerrados en una habitación, ¿no? O sin que se entere nadie de que estamos debatiendo, ¿no? Y después, encima, no querer que otro te critique, ¿no? Sin eso, y eso es un error, ¿no? Yo creo que es un error para la construcción del partido. Porque tú has dicho, ¿no? O sea, claro, vosotros llevasteis a cabo esa propuesta, varios partidos y demás, y que incluso algunos ni contestaron y demás. Es que ahí, a mí sinceramente, yo lo voy a decir muy honestamente, o sea, a mí eso me parece muy fuerte. Me parece sintomático de cuán gorda es la derrota en la que estamos. O sea, que a ti no te interesa la unión, que tú crees realmente que tu partido es la vanguardia, que tú eres el puto amo y demás. Vale, de acuerdo, pero que menos que decir, ¿no? Mira, no me interesa, ya hemos pasado por distintos intentos de unificación, que hemos llevado muy mala experiencia, X o Y. Pero no contestar. O sea, que eso no es algo comunista, es que es ya ser respetuoso, ¿no? O sea, sinceramente lo digo, ¿no? O sea, no sé, y luego también es que yo no lo entiendo, sinceramente lo digo, esa actitud de casi propiedad privada, o sea, de coger tu partido como propiedad privada, y de facto es propiedad privada, tal y como estamos ahora mismo, cada uno está registrado o no en esto de partido, la ley de partidos, tiene su financiación, tiene sus militantes, sus sitios, sus locales, es que son empresas privadas casi. O sea, y no nos damos cuenta de esto, no reflexionamos acerca de esto, camaradas. O sea, hay que buscar la unión. Hay que buscar la unión. Si vemos realmente que en ese proceso de unificación es tóxico o es nocivo, pues no tendrás ningún... Y si tú tan claro lo tienes, no deberías de temer hacer esa lucha ideológica, ese debate. Porque tú te presentarás ante la clase trabajadora. Yo he tenido que rechazar esta unificación porque mirar lo podrido que está este movimiento. Y realmente, pues sí, pues igual es tu partido la vanguardia. Y no lo dirás tú, lo dirán las masas trabajadoras. Se darán cuenta las masas trabajadoras de eso. Pero ni ir, ni contestar, ni intentar. Yo ya os digo, o sea, a mí me parece una situación de derrota muy, muy gorda y que tenemos un trauma bastante, bastante gordo con todo esto. Pero bueno, es una constante en la historia del movimiento comunista. O sea, solamente mirar el proceso del partido bolchevique y os vais a dar cuenta de que esto es una constante. Pero no hay que bajar la cabeza, no tenemos que estar de brazos cruzados. Hay que intentarlo, hay que hablar, hay que debatir. Pero ¿dónde hay que debatir? No en las redes sociales, no en un cuarto cerrado, no. Como tiene que ser, o sea, como tiene que ser, de manera revolucionaria, sobre una base material y con una lucha ideológica y política a muerte. Y bueno, ya para terminar, ya una pregunta así, otra vez general, ¿vale? Porque tal vez alguno dirá, algún militante de un partido dirá, joder, me ha gustado mucho la idea y transmite la propuesta a los superiores y demás, ¿no? Entonces, bueno, Pepe, te va a preguntar, ¿cómo pueden hacer los distintos partidos? ¿Qué prácticas se pueden llevar a cabo para empezar a buscar esta unidad? Bueno, lo primero es hablar.
Es sencillo. Nosotros sí es verdad que hablamos con organizaciones, ¿no? Y es complicado y hacemos actividad incluso conjunta con otras organizaciones, pero no es tan fácil llegar a acuerdos, sobre todo a acuerdos importantes, ¿no? Medianamente importantes, ¿no? De actividad. No es fácil, ¿no? Porque por lo que tú mismo comentabas, ¿no? De que no se enrocan en su casa, que la casa de la casa de un comunista no puede ser esa casa, ¿no? La casa tiene que ser con las puertas abiertas, realmente, ¿no? Con las puertas abiertas, pero con la guillotina en la cocina, ¿no? Que es ese, ¿no? Es importante. Nosotros evidentemente, vamos a estar dispuestos siempre a hablar con todo el mundo. De hecho, lo hablamos, ¿no? Hablamos con todo el que quiere hablar con nosotros y podemos llegar a acuerdos. Cuando no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Nosotros, hay gente que se enfada porque no estás de acuerdo, ¿no? Pero si no estás, igual nosotros no recriminamos a nadie que no esté de acuerdo con nosotros, ¿no? En alguna cuestión, ¿no? Pero nosotros, si no vamos a estar de acuerdo, lo vamos a decir, no lo vamos a esconder nunca. Vamos a decirlo a la luz pública, al pequeño público, podríamos decir, que llegamos, ¿no? A las masas pequeñitas que podemos llegar, siempre lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Y yo creo que es una manera correcta, ¿no? Que puede activar realmente a gente que está desactivada, como decías tú antes, ¿no? Yo creo que sí es interesante, ¿no? Claro, la cuestión es ¿de qué debates? De qué, si es verdad que si tú lees los programas o la actividad práctica o las propuestas que se hacen o los análisis y demás, muchas veces dices no estoy de acuerdo en nada en este análisis, ¿no? En un análisis, ¿no? O estoy solamente de acuerdo en esta parte, ¿no? Es complicado porque, como te decía antes, después no se quiere debatir la diferencia, ¿no? No se quiere, por nuestra experiencia, pues así lo hemos vivido, además, en varias ocasiones recientemente, que es difícil, muy difícil, e incluso dentro de plataformas o movimientos o lo que sea, ¿no? Es difícil, pero hay que seguir intentándolo. Para eso estamos los comunistas, tenemos que no desfallecer nunca, ¿no? En esas tareas, ¿no? Y entonces, Unión Proletaria es una organización. Nosotros ni siquiera decimos que somos partido, ¿no? Somos una organización comunista. Somos Unión Proletaria destinada a desaparecer cuando se unifique el comunismo, ¿no? Los comunistas en España. Pero claro, se tienen que unificar sobre unas bases. No se puede unificar despreciando a la clase obrera. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de los sindicatos, despreciar a todo el bloque del sindicato, ¿no? De cualquier sindicato. No se puede despreciar a los movimientos de liberación nacional, diciendo que son imperialistas igual que los demás. Y hay que tener también una política. Y esa política tiene que ser, tiene que ir dirigida a la clase obrera, con una línea política para hacer un partido de la clase obrera. No un partido de un trocito de la clase obrera o una capa de la clase obrera, ¿no? Un partido de la clase obrera, ¿no? De las masas obreras, en el que podrá estar incluso más gente que no es de la clase obrera, lógicamente, ¿no? Que toman una posición de clase. Pero trabajamos para toda la sociedad. Los comunistas trabajamos para toda la sociedad. Porque la necesidad de toda la sociedad es que la clase obrera haga la revolución, que las masas obreras hagan la revolución. Por eso trabajamos para la sociedad, realmente, ¿no? Como dice mucha gente de otros ámbitos, ¿no? Yo trabajo para la sociedad, ¿no? Pues los comunistas trabajamos para la sociedad, que es lo que necesita la sociedad, la revolución, ¿no? Y yo haría un llamamiento a todos los comunistas, a todos los obreros conscientes, no ya sencillamente para que estén a favor de nuestra plataforma o no, sino
sencillamente que la lean, que nos digan su opinión, y que luchemos todos juntos por la unidad de los comunistas, marxistas y leninistas, ¿no? En un solo partido, por la reconstitución del Partido Comunista, que es lo único que le va a valer a la clase obrera para el futuro, ¿no? Eso, claro. Por ejemplo, mucha gente rechaza la lucha democrática, la lucha por reformas la identifican con reformismo, y la lucha por reformas es una lucha que está muy ligada, la lucha democrática está muy ligada a la lucha por el socialismo, totalmente, porque es cómo se educa los trabajadores para poder luchar por el socialismo, porque las reivindicaciones justas, hay que defender las reivindicaciones justas, y los comunistas, evidentemente, poner un plus, decir de dónde viene eso. Y así es como decía Lenin, así es como en esa educación, y en esa lucha, esa experiencia propia, es como los trabajadores en general, ¿no?, se dan cuenta que el problema fundamental no es esos derechos, sino que el problema es el capitalismo, ¿no? Pero se rechaza la lucha democrática, se rechaza la lucha sindical, se rechaza la participación electoral. La participación electoral es muy importante. Es muy importante no porque nosotros creamos en el Parlamento burgués, sino porque cree en el Parlamento burgués, o en ese tipo de democracia, creen las masas obreras. Creen en eso. Muchos se desengañan y se abstienen, pero que se abstengan no quiere decir que no crean en ello. ¿Por qué? Porque las masas obreras piensan de una determinada manera, y porque la influencia de la burguesía, punto. Si no tienen otro reclamo distinto, van a pensar como piensa la burguesía. Después, cuando caen en una lucha, pues van pensando como obreros, ¿no? Igual que en el partido si hay líneas distintas o si hay organizaciones distintas en España, es porque se piensa de distinta manera, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero incluso en el Partido Unificado, la influencia de la ideología burguesa va a ser muy grande. Por eso hay que estar en permanente lucha de líneas. Y ahora que, aunque esté dividido, fragmentado totalmente, también tiene que haber la lucha de líneas, porque todos somos fracción del partido. Somos un trocito del partido. Y tiene que existir la lucha de líneas. Es muy importante. Yo llamaría a todos para que reflexionemos, ¿no? Que se reflexionen en los partidos y que reflexionemos juntos también, ¿no? Que intentemos reflexionar juntos para poder llevar adelante la obligación que tenemos los comunistas con la clase obrera. Pues bueno, Pepe, ya hemos llegado al final de la entrevista. Creo que era sumamente importante tratar este tema porque, ya como lo he dicho al principio del vídeo y a lo largo del vídeo, es una pena que la unión de los comunistas no sea una de las tareas más apremiantes del movimiento comunista español, o que apenas se hable de ello. A mí me da mucha tristeza que no sea un tema. Otra cosa es que se trabajen sobre ello, no, pero que ni siquiera sea un tema importante y se está hablando de otras cosas, efectivamente influenciados por la influencia burguesa, y acabamos cayendo en el seguidismo y hablando de lo que hoy ha puesto la tele en la noticia. Me parece bastante fuerte, la verdad. Pero bueno, camaradas, yo os invito a que leáis el documento, podéis estar de acuerdo o no, pero yo os invito realmente a que leáis el documento de Unión Proletaria, lo que propone, porque seguramente alguna cosa lo hemos dejado, no habremos hablado, tampoco vamos a hacer un vídeo de 5 horas, ¿de acuerdo? Pero bueno, os invito a que lo leáis. Yo os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, así con un clic ya lo podéis leer. También, bueno, os invito a que veáis la página web de Unión Proletaria y le sigáis en las redes sociales también para que veáis cuál es su línea y demás, y también porque tienen cosas bastante interesantes. Así que, bueno, Pepe, lo vamos a dejar aquí. Realmente un placer por haber accedido a la entrevista, y mando todo un saludo también al resto de camaradas de Unión Proletaria. No sé si quieres decir algo ya para terminar.
No, nada, mandarte un saludo y agradecimiento por esta oportunidad, ¿no? Y en nombre de Unión Proletaria, un abrazo a ti y a todos los que están viendo este vídeo. Gracias. Pues, Y salud. pues, pues nada, ahora sí, ahora la chapa para la gente que esté viendo el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, dejar un like, dejarnos comentarios que también os leemos, van a ser muy interesantes, a ver qué opináis vosotros también, si sois de distintos partidos comunistas y demás, pues, y sobre todo si sois de España, pues escribís para mostrar la opinión que tenéis. Y nada, recordad que en la descripción del vídeo también tenéis, aparte del documento que os voy a dejar, también tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer también. Tenéis nuestros documentos a la venta. El blog de entrevistas también lo tenéis ahí, el enlace, para que bueno, paséis y veáis también las distintas entrevistas que hemos hecho, que por cierto también a Unión Proletaria también le hicimos una entrevista, así que bueno, podéis ir ahí y ver un poco la línea política e ideológica que defienden. Y nada, suscribiros a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.